Señor economista, profesor universitario y columnista Sergio Calderón, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Gracias por la nueva invitación. Bueno, doctor Calderón, esto no se nos puede pasar desapercibido. Que la Junta Directiva del Banco de la República derrote al presidente de la Junta Directiva del Banco de la República que aspiraba a ser el gerente del Banco de la República, eso no pasa todos los días. Entonces, o calculó muy mal el doctor Carrasquilla y quienes habían lanzado esa candidatura que era obvia, estaba cantada, o alguna cosa muy grave sucedió en el camino. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos y los resultados de derrotar a Carrasquilla y derrotarlo en la junta directiva que él preside? Es que esto tiene difíciles antecedentes. Cuéntenos cuál es la visión que usted tiene, doctor Calderón. Bueno, pues yo no lo quiero ver como un conflicto, como un enfrentamiento. Yo simplemente me alegro de que el nuevo gerente del Banco de la República sea el doctor Leonardo Villar. Lo conozco hace muchísimos años. Es un profesional de altísimas calidades, de una altísima solvencia moral, académica, y me parece que la Junta Directiva acertó nombrando al doctor Villar para regir los destinos del Banco de la República, y escoger semejante comandante en medio de esta tormenta. Y además, como siempre le digo, pues siéntese, porque mi concepto es que la tormenta, pues apenas vamos pasando por la mitad de la misma, y las cosas se van a poner feas. Y afortunadamente escogieron al doctor Villar para llevar ese barco a puerto. Doctor Calderón, se va a necesitar también una buena dosis de tacto y de manejo político, porque el nuevo ministro de Hacienda, acompañado por la Junta Directiva, que son compañeros forzados de viaje por el manejo de la macroeconomía colombiana, va a tener que enfrentarse a un Congreso en época de crisis y nada menos que por una reforma tributaria, es decir, por más impuestos. ¿Cómo ve usted esa situación? Sí, yo creo que el papel del banco en todo este proceso es muy importante. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el Congreso pues es autónomo en su decisión de cómo elabora el presupuesto. El ministro de Hacienda es el que lo diseña, pero el Banco de la República es el principal responsable de darle estabilidad a la economía, de darle estabilidad a la inflación, del manejo de la política monetaria, y muy importante, porque muy poca gente habla de esto, de darle manejo a la política cambiaria. Porque recuerde que además de que existe la presión enorme sobre el Banco de la República de que preste directamente al gobierno, también hay otras voces en otros sectores que piden que el Banco de la República eche mano a las reservas internacionales y le pase una buena tajadita de las mismas al gobierno, lo cual no se puede ni se debe hacer, porque pues las reservas internacionales son los ahorros y son precisamente la alcancía que tenemos para poder pagar las importaciones. Un país altamente adicto a las importaciones porque no tiene industria y no produce nada, pero también un país altamente endeudado con el exterior, y esas reservas también deben servir para servir esa deuda en caso de que no haya en el flujo normal de la economía con que atender los compromisos con los acreedores internacionales. Entonces el reto del gerente y de la junta, más que estar haciendo negociaciones o conversaciones con el gobierno o con otros sectores, con el Congreso, pues el papel del banco es preservar este patrimonio de los colombianos. Mire, yo le voy a dar unos datos que le van a llamar la atención. ¿Cuál es para usted la empresa más grande de Colombia? Pues dicen que Ecopetrol, ¿no?
Bueno, yo le voy a decir, los activos de Ecopetrol valen 146 billones de pesos y los activos del Banco de la República valen 279 billones de pesos. Es decir, el Banco de la República es el doble de Ecopetrol y nadie habla de Ecopetrol como unidad económica, como empresa. Y mire, y le doy otro, el patrimonio de Ecopetrol es 57 billones de pesos, mientras que el patrimonio del Banco de la República es 108 billones de pesos, es decir, también el doble, ¿sí? Y mire, le digo, a septiembre, Ecopetrol estaba generando unas utilidades de 2.2 billones de pesos. El año pasado, por la misma época, eran 14.5 billones. Entonces, imagínense, las utilidades de Ecopetrol se redujeron a la sexta parte, mientras que el Banco de la República a la fecha está produciendo una utilidad de 7.4 billones de pesos. Entonces, al Banco de la República hay que empezar a mirarlo como la verdadera joya de la corona, como la empresa más importante y más rentable de Colombia, y que debe mantenerse lejos de las ambiciones de los políticos, de los congresistas, de la corrupción. Y eso es lo más positivo que tiene el nombramiento del doctor Villar, porque es un seguro guardián de esa empresa, que es una maravilla. Y mire, todo eso lo generan con una nómina que a duras penas asciende a 400 mil millones de pesos, mientras que fíjese que Ecopetrol, pero claro, Ecopetrol es una empresa industrial, es una empresa que necesita, que genera una gran cantidad de empleo, pero la nómina de Ecopetrol vale casi 2,5 billones de pesos, y la de Ecopetrol, que apenas vale 400 mil millones de pesos, es la que más le genera utilidades al Estado, que es el único dueño de esa empresa. Esa es la importancia del Banco de la República. La importancia del Banco de la República es definitiva. Usted habla del papel fundamental del Banco de la República en el manejo cambiario, que es uno de los elementos más importantes de la economía de este país y de cualquier otro. Y no porque este país sea adicto a las importaciones, sino porque todos los países están abiertos a los demás. Y el manejo de los cambios internacionales es esencial aquí en los Estados Unidos, en Cafarnaún, en cualquier parte. Y Sí. resulta que el dólar estaba a 4.000 pesos y está a 3.433. Entonces, claro, los pobres Sí. exportadores tenían una tasa de cambio de 4.000 y se la vuelven de 3.433 de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que está pasando, Sí. doctor Calderón? Sí. Bueno, recuerde que en esta coyuntura, pues el país ha acudido de una forma inusitada a un mayor endeudamiento externo. Usted puede ver cómo en el último año las reservas internacionales se han incrementado de 50.000 millones de dólares a 58.000 millones que tenemos hoy. Y ahí, por supuesto, está algo de esas divisas. Pero mire, el balance del banco, que vale, como le decía, 280 billones de pesos, pues mire, 230 billones de esos 280 billones, es decir, 4/5 partes, casi 5/6 partes, son las reservas internacionales. Entonces, ahí es donde está el verdadero valor del banco y de las decisiones que tome la Junta Directiva en cuanto a la política cambiaria. Recuerde que el Banco de la República es el responsable de toda esa política, que tiene muchos instrumentos, que tiene derivados, que tiene instrumentos de cobertura, que tiene manejo de activos en el exterior. Mire, le doy un dato muy importante. Esos 7,5 billones de utilidad que va produciendo el Banco de la República en utilidades, 6.4 corresponden a los rendimientos de las reservas internacionales. Entonces, ahí también hay que destacar que el banco le ha dado un excelente manejo a esas reservas,
Siempre su manejo ha estado en manos de técnicos y de economistas de muy buen conocimiento de los mercados internacionales, en un momento en que en el mundo los rendimientos de las inversiones financieras son casi nulos. Pues el Banco de la República está sacándole casi un 10% de rendimiento a las reservas internacionales, y eso es una gran noticia. En cuanto al tipo de cambio que usted dice, pues el banco tiene sí la obligación de mantener una estabilidad en el tipo de cambio, porque recuerde que mucha devaluación sí favorece a unos exportadores, pero mucha devaluación afecta al tejido industrial porque todas nuestras máquinas son importadas, porque 90% de nuestras materias primas son importadas, porque el sector privado también tiene una elevadísima deuda externa. Entonces, pues una devaluación muy acelerada afecta a una buena parte de la economía, pero también una revaluación, por supuesto, afecta a los exportadores y los lleva a situaciones ruinosas. Afortunadamente, el precio del petróleo ha mejorado, afortunadamente a los cafeteros este año no les ha ido tan mal como en años anteriores, tenemos un precio interno que les genera algunas utilidades. Entonces, el banco tiene que ser cuidadoso en el manejo de la tasa de cambio, evitar la tentación de llevar o de presionar para que el tipo de cambio vuelva a los 4.000 pesos, pero también soportar ese piso y no permitir que se baje demasiado. Claro, porque la baja demasiado es la ruina de los exportadores y es ahí Claro. sí la tentación infinita de la importación clandestina, del Sí, contrabando y de la que no lo es, sí, 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 porque sí, todo lo sí. importado resulta más barato y todo Pero lo es que mire, exportado, no, sí, 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 como lo hemos hablado varias veces, no hay que dejarle todo al Banco de la República ni echarle la culpa de nuestra falta de competitividad. Me parece que es en otros despachos públicos donde hay que hablar de cómo exportar y qué exportar, porque hace muchos años dejamos de un lado la política industrial, la política de competitividad, y nos hemos conformado con unos instrumentos de regular resultado, como unas exenciones y unos contratos de estabilidad jurídica, pero olvidando que el país tiene que empezar a desarrollar algunos sectores basados en la nueva economía, en la biodiversidad, en la generación de energías renovables, etcétera, etcétera, y no seguir en la estructura productiva en la cual seguimos empeñados desde hace 70, 80 años de los aguacates, de los bananos, del aceite, de las flores, para luego importar los bienes transformados. ahí está el quid de la cosa, doctor Calderón. Seguiremos hablando sobre el tema porque es el tema de Colombia. Así muchos no lo Mm, entiendan. No sí. tenemos el honor de conocer al doctor Villar. El respaldo que No, usted le da y la garantía que usted nos ofrece de que es una persona excelente en todo aspecto bastaría para considerarlo de esa manera. Ya lo veremos, porque por sus obras los conoceréis. Entonces, mire, ya ver, al, al doctor Villar ya lo hemos medido, ya tuvo un periodo de prueba de 12 años y además fue codirector del Banco de la República en el momento más oscuro de la historia de Colombia. Usted lo hablaba ahora con el doctor Enrique Gómez, mientras que el Estado se encargaba de desaparecer a la oposición. El doctor Villar estaba sentado en el Banco de la República capoteando el déficit gemelo, el altísimo déficit de las finanzas públicas que dejó el régimen de Samper, así como una déficit en las cuentas externas que superaba el 6% del PIB. Usted sabe que ese déficit gemelo produce inexorablemente una crisis cambiaria y una recesión, como efectivamente ocurrió, y en ese momento contábamos también con un excelente equipo en el Banco de la República que llevó
la nave a buen puerto, y por eso fue que la economía comenzó a crecer a partir del año 2000 a unos ritmos aceptables, altos, y que no hemos vuelto a ver en los últimos años en la economía colombiana. Entonces el doctor Villar está aprobado. Él conoce todos los instrumentos, él ha sido viceministro técnico, él ha sido miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y ha sido nada más ni nada menos que codirector del Fondo Monetario Internacional, que es precisamente el lugar donde se aplica la mayor ortodoxia en los temas económicos y donde apoyan a todos los países para que salgan de sus crisis. Entonces, él tiene la experiencia necesaria y estoy completamente seguro de que por lo menos desde el Banco de la República las cosas van a ser bien hechas. Doctor Sergio Calderón, economista, profesor universitario, columnista y sobre todo amigo de la Hora de la Verdad, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a usted, doctor Fernando. Un feliz día para usted y su equipo. Sergio Calderón estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.